This is the book that I was talking about yesterday. Transforming problems into happiness. Este es el libro del que yo hablaba ayer, Transformar problemas en felicidad. Me gustaría tener una bibliografía al final del curso, y si es posible. We would like to have a bibliography at the end of the course, if it's possible. Not just a list of the List books of recommended books. you have recommended. I only have a list in English, so Solo tengo una lista en inglés. I don't know what books are available in Spanish. No sé qué libros están disponibles en español. But if I give the list in English, then somebody can check. Pero si doy la lista en inglés, pues alguien puede comprobar a ver con los que hay en español. Okay, so yesterday I started talking about this verse from Shantideva, in which he mentions good qualities of suffering. Y había de hablar de estos versos de Shantideva en los que nos cuenta sobre las buenas cualidades del sufrimiento. But talking about good qualities of suffering doesn't mean that we think suffering is somehow a wonderful thing, a noble thing. Pero el hablar de las buenas cualidades del sufrimiento no quiere decir que el sufrimiento sea una cosa maravillosa, que sea una cosa muy buena. And that we should try to have as much as we can. Algo que tengamos que intentar tener al máximo, cuanto más podamos. And revel in our suffering. Y deleitarnos en nuestro sufrimiento. It doesn't mean that. No significa eso. Because according to Buddhism, suffering is not a good thing. It's painful, it's unpleasant. Porque de acuerdo con el budismo, el sufrimiento no es una buena cosa, es doloroso, es desagradable. And it's the result of delusions, mistaken states of mind. Y es el resultado de los engaños, de estados de mente erróneos. And the goal of Buddhism, Buddhist practice, is to get beyond suffering and be free of suffering. Y toda la enseñanza budista, la práctica budista es para ir más allá del sufrimiento, para superar el sufrimiento. But that's something that we can't do immediately or in a short time. Pero algo que podemos hacer inmediatamente o a corto plazo, So it does take time to be free of suffering. porque lleva bastante tiempo a liberarse del sufrimiento. So in the meantime, until we are free of suffering, then the suffering we do encounter can be useful in our spiritual practice. Pero mientras, hasta que nos liberemos totalmente del sufrimiento, este sufrimiento que nos encontremos en nuestra vida pues puede ser útil para la práctica. It's a little bit like recycling. Es un poquito como reciclar. You know, garbage, like organic garbage, food Sí. garbage. La basura orgánica, ¿no? La basura de la comida. So we want to throw it away. Queremos tirarla. But farmers and gardeners know how to take the garbage and transform it into something useful for Pero the plants. los granjeros, los jardineros, pues saben cómo transformar la basura orgánica para convertirla en algo útil. And things like plastic bottles Y cosas como las botellas de plástico is also something we throw away usually. es algo que normalmente tiramos. But I don't know here in Spain, but in America, they recycle the plastic bottles and use the material to make things like clothing and also building materials. Y yo no sé aquí en España, pero en los Estados Unidos utilizan el plástico para reciclarlo y hacen cosas como ropa, como materiales para los edificios. So something that's normally garbage, something to throw away, can be transformed into something beneficial, useful. De manera que algo que normalmente es basura, algo que tiraríamos, pues se transforma en algo positivo. So in a similar way, problems and difficulties that we encounter in life don't have to be things that we just reject and say, this is rubbish. But we can skillfully use them in our practice.
De manera que los problemas, las dificultades en la vida, pues no tienen por qué ser algo que nosotros pues nos quitemos de en medio y decir, esto lo voy a tirar. Sino que si tenemos habilidad y los métodos, pues podemos utilizarlos. So another thing that Shantideva mentioned in terms of the good qualities of suffering is in terms of karma. Otra cosa que Shantideva mencionaba con relación al sufrimiento, pues tiene que ver con el karma. He said that encountering suffering can help us to have strong determination to avoid bad karma and create good karma. Y dice que encontrarnos con sufrimiento nos puede proporcionar una fuerte determinación para involucrarnos en acciones que nos eviten crear mal karma y meternos en acciones que potencien el buen karma. So somebody who doesn't believe in karma or has doubt about karma may not find this method useful. Entonces, alguien que puede que no crea en el karma o que tenga dudas sobre el karma, puede que no encuentre esto útil. But those who do believe in karma, then this method can be very useful. Pero para aquellos que sí creen en el karma, este método es útil. So, in case anyone isn't so clear about what karma means, the word karma literally means action. Y para aquellos que no tengan muy claro qué es el karma, la palabra karma significa acción. So, the idea is that when we do actions, and there are three ways we can do actions: physical, or verbal, or mental. Any of these types of actions leaves an imprint on our mind. Y la idea es que siempre que hagamos una acción, y hay tres tipos de acciones, mentales, verbales y físicas, siempre que hagamos algún tipo de acción deja una huella mental. And this imprint is like a seed. Sometime in the future, it will give rise to some experience that we have. Y esta huella es como una especie de semilla que de algún modo en el futuro dará lugar a una experiencia por la que vamos a pasar. And generally, we divide karma into good karma and bad karma. Y generalmente se divide el karma en karma bueno y karma malo. So, negative karma or bad karma, mainly it's actions that are motivated by some disturbing emotion like anger or greed. Y el karma negativo o el karma malo es aquel que está motivado por acciones en las que hay estados mentales perturbados como enfado, como aversión. And another criteria is it's actions that lead to suffering, to bad experiences. Y otro criterio es acciones que conducen al sufrimiento, es decir, a experiencias malas. And the Buddha mentioned 10 types of actions that are the most harmful or negative. Y el Buda mencionó 10 tipos de acciones que son las más dañinas o las más negativas. So, can anyone mention any of those? ¿Puede alguien mencionar alguna de todas esas? There's 3 that we do with our body, physical actions. Hay 3 que hacemos con nuestro cuerpo, es decir, acciones físicas. Kill, steal. Third one? Matar, robar. Y mala conducta sexual. Sexual misconduct. Sexual misconduct, yeah. Okay. So I think it's easy to see how killing leads to suffering. Yo creo que es fácil ver cómo matar conduce a sufrimiento. So it causes suffering to the victim, the one who's killed. Causa sufrimiento a la víctima, es decir, a quien es matado. Nobody wants to be killed. Nadie quiere ser matado. So they suffer mentally, also physically, physical pain. Sufren mentalmente, pero también dolor físico. But it also causes suffering to the person who kills. Pero también causa sufrimiento a la persona que mata. Because I think we just have a natural sense that that's a harmful thing to do, so we don't feel good about it afterwards. Y causa una sensación natural de que eso no es algo bueno que hacer, y entonces hay
And once you've killed somebody, you can't bring them back to life. Y cuando matas a alguien no lo puedes devolver a la vida. That means you have to live with that pain, you know, Es that decir, tienes guilt, I guess you could say. tienes que vivir con ese dolor o incluso culpa, se podría decir. Yeah. And also, it causes suffering to the family and the friends of the victim. They suffer grief. Y también se causa sufrimiento a la familia de la víctima, puesto que sufre ese dolor de la pérdida. So that's the main thing. We should try to avoid killing or any kind of physical harm to another person or another being. Así que eso es una cuestión principal que hay que intentar evitar, matar o incluso causar dolor físico a otros seres. And then stealing, it's also pretty obvious. Y robar también es bastante obvio. Most countries, it's against the law Y en la mayoría de los países va en contra de la ley to take away someone else's property. el tomar las posesiones de otras personas. And again, I think we have a natural sense that that's not right. It's not a good thing to do. Y yo creo que todos tenemos un sentido natural de que eso pues no está bien, no es algo bueno. Que se pueda hacer. And then sexual misconduct mainly involves any kind of harmful sexual activity like adultery or rape or child molesting and so on. Y la mala conducta sexual pues implica realmente conductas que que causen daño, es decir, como el adulterio o la violación o el molestar a los niños pequeños. So I think most people are able to understand how that kind of behavior leads to suffering. Y yo creo que todo el mundo puede entender cómo ese tipo de comportamiento conduce al sufrimiento. And then there's 4 actions of speech. Y luego hay 4 acciones del habla. Mentir, Charlatanería. mentir, Lying, Maledicencia, create division, sin sentido. y palabras malsonantes, ¿no? Hablar para chattering, hablar. Sí, sí. and harsh words. Palabras Okay. Palabras. So these are forms of speech, ways of talking that lead to suffering and Entonces, problems. son maneras de hablar, maneras que conducen al sufrimiento a través del habla. And I mean, it's easier to stop doing the negative actions of body, but harder to give up the ones of speech. Y es más fácil dejar de involucrarse en actividades negativas del cuerpo, pero es más difícil con las del habla. That's why one reason it's helpful when we go for a retreat, we have periods of silence, keeping silence, just not talking at all. Por eso es útil cuando vamos de retiro el tener periodos de silencio y no hablar nada. And it makes us more mindful, more aware of our speech, and helps us to cut down on unwise speech. Y nos permite tener más atención, prestar más atención a nuestra habla y entonces cortar todo este habla que no sea sabia. And motivation is a big thing here, because in some cases, for example, with idle talk, Por ejemplo, y aquí la motivación pues tiene mucho que ver porque por ejemplo con la charlatanería. when we're with our family and our friends and there's a social activity, we can't expect to only talk about meaningful things like Dharma. Y por supuesto con nuestros amigos, con nuestra familia, cuando tenemos contacto social, pues desde luego no podemos esperar todo el rato hablar de cosas llenas de sentido, ¿no? O hablar de Dharma. You probably find all your friends disappearing Porque entonces te vas a encontrar con que todos tus amigos desaparecen. unless they're already interested in Dharma. No todos siempre están interesados en el Dharma. Yeah. So with people who are not interested in Dharma, just to keep up a good relationship, good connection, then we need to just talk about things that they enjoy talking about. Y eso, para mantener conducta social con personas que no están muy interesadas en Dharma, pues necesitas hablar de cosas en las que ellos estén interesados. Yeah. But it's good to try not to spend too much time doing that, Pero es bueno intentar no pasar demasiado tiempo haciendo eso. so that we make sure we have time to do our practice. Y es bueno pasar cuanto más tiempo podamos en la práctica. And also we should try to avoid that kind of speech that is like gossiping, talking about
people behind their back saying bad things about them. Y por supuesto es bueno intentar pasar lo menos posible con el cotilleo, hablar mal de otras personas a su espalda. So try to keep that kind of speech as positive as possible, Intentar mantener que toda esa conversación sea lo más positiva posible. and try to, speak with a altruistic motivation, Intentar hablar con una motivación altruista, kindness and compassion. con amabilidad, con compasión. Yeah. Then of mind, 3 of mind. Y luego 3 de mente. Codicia. ¿Cómo? Codicia. Greed. Malicia. No. Malicia y percepción errónea. Ah, Codicia. wrong perceptions. Wrong view, yeah. Wrong view. Covet. ¿Cuál más? Codicia, Malice. malicia Malicia. y percepción errónea. Being mean, meanness. Yeah, malice. Malice. And then he said greed. It's I don't know, in English it's covetousness. That's when you want to own something that belongs to somebody else. Yeah, more or less. It is Yeah. the same. The word in Spanish. It's the same? Yeah, Okay. it's the same. Like you go to somebody's house and Yeah. you see all these nice things and you think, oh, I want that, I want that. Then you try to find ways of getting them. Sí, con el tema de la avaricia, pues eso es como cuando vas a la casa de alguien y entonces empieza a que, yo quiero esto, yo quiero eso. And malice is motivated by anger or hatred. That's when we have thoughts like, oh, I feel so terrible. What can I do to make them suffer? And you start making all these plans of how to harm the person. Y la malicia es cuando alguien ha hecho algo malo y entonces tú tienes todos estos pensamientos motivados por el odio y el enfado y empieza ¿y cómo puedo hacer para dañarle? ¿Y cómo puedo hacerle sufrir? Y todo eso. And then wrong views, in the context of Buddhism, this would involve rejecting things that are part of the Buddhist teachings and that are crucial for a spiritual practice. Y la visión equivocada dentro del contexto budista tiene que ver con rechazar esta visión, esta explicación que son parte crucial del camino. For example, like rejecting karma or rejecting the possibility of attaining enlightenment. O como por ejemplo rechazar el karma o rechazar la posibilidad de obtener la iluminación. And His Holiness the Dalai Lama has said that this 10th one, the wrong views, would vary according to different religions. Y de acuerdo con el Dalai Lama es esta visión errónea la que cambia dependiendo de la tradición. So for example, somebody who's a Christian or a Jew or a Muslim, if they were to say, I'm a Christian, but I don't believe in God. There's no such thing as God. That would be a wrong view for them. Por ejemplo, si un cristiano llegase diciendo, pues sí, yo soy cristiano, pero no creo en Dios, pues eso también sería una visión equivocada. So wrong views would change according to different religions, Así que la visión equivocada cambia dependiendo del tipo de So religión. if you say, I'm following this tradition, but then you reject certain really important ideas, then you're kind of going in the wrong direction. Si tú sigues una tradición y luego rechazas determinadas ideas que son realmente importantes, pues como si estuvieses yendo en una dirección equivocada. So those are the 10 kinds of actions that create bad karma or negative karma. And if we do those and don't purify, then we will experience suffering in the future. Y esas son las 10 cuestiones principales que si te involucras en ellas, pues van a crear un karma negativo que te producirá sufrimiento. Because we can purify, even if we do any of these actions, we can purify the karma. Porque desde luego lo que sí que podemos hacer es purificar, incluso aunque hagamos cualquiera de estas 10, podemos purificar nuestro karma. And then as for good karma is like the opposite of bad karma. Y luego está el buen karma, que es como el opuesto del mal karma. So if we make a conscious effort to avoid these 10 negative actions, then we are creating good karma. Si hacemos una intención explícita de evitar estas 10 acciones negativas, pues estamos creando buen karma. So making the conscious effort to not kill, to not steal, and so forth,
just by doing that, we are creating good karma. Y entonces hacer la intención consciente de no matar, de no robar, simplemente con eso ya estamos creando buen karma. But we can also create good karma by doing other things such as giving and helping people who need help and being kind and compassionate and so forth. Y por supuesto creamos también karma positivo pues haciendo acciones positivas del tipo de dar, de ser amable, de ayudar a los demás. So how can we use the idea of karma when we experience problems? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la idea del karma cuando experimentamos problemas? So one would think, well, this problem is happening to me for a reason. Y uno es pensar, bueno, pues este problema me pasa por una razón. In fact, there's many reasons, many causes and conditions. Y en realidad hay muchas razones, hay un montón de causas y condiciones. But one of the main causes is my karma. Y una de las principales razones es mi karma. So when we have some unpleasant experience, this is a karmic seed from a past negative action that we did, that we created, is now ripening. Y si ahora estoy teniendo una experiencia de sufrimiento, una experiencia negativa, esto es porque alguna experiencia anterior, un karma anterior que creé, está ahora madurando. So this is one of the general principles of karma. We don't experience problems or suffering if we didn't create the cause for them. Y esto es uno de los principios generales del karma. No experimentaríamos algo de sufrimiento si no hubiésemos creado la causa. So sometimes that's hard to accept. A veces eso es difícil de aceptar. If somebody just seems to come out of nowhere and treat us badly with words or even with actions, and we feel, I didn't do anything to deserve this. Cuando alguien viene y nos trata mal, con palabras o incluso con acciones, y entonces y viene de la nada y tú dices, pero bueno, yo no he hecho nada para que me trate así. This person is really wrong to be doing this to me. Esta persona está muy equivocada haciéndome todo esto. Well, it's true. I mean, they shouldn't be. Just harming Y eso us. desde luego es verdad, no deberían estar haciendo eso. And then the question is, why are they doing it to me and not to somebody else? Pero la cuestión es por qué me lo están haciendo a mí y no a otra persona. Yeah. So the Buddhist explanation of that is, I did something back in the past, maybe this life, maybe a previous life, that created the karma to have this experience. Y la explicación budista es que yo hice algo en el pasado, alguna acción que creó la causa para que yo tenga esta experiencia. So it's possible we did the exact same thing ourselves in another lifetime. Maybe that very same person who's harming us, we harmed them in a past Y life. quizás es posible que hiciéramos exactamente la misma cosa con esa persona en una vida pasada. Hicimos exactamente lo mismo. So to accept karma in a full way, it's also important to be able to accept past lives and future lives. Entonces, para aceptar el karma de una manera plena es necesario aceptar el hecho de las vidas anteriores y de las vidas futuras. And I know that's difficult for many people. Y yo sé que eso es difícil para algunas personas, para bastantes But personas. even if we don't accept past lives or we have doubt about past lives, we could still see karma happening in one lifetime. Pero incluso aunque no aceptemos las vidas pasadas, podemos ver cómo el karma funciona durante la vida presente. For example, this kind of situation, you might be able to remember that sometime in the past, maybe even when you were a child or a teenager, you behaved that way to somebody else. Pero por eso, incluso si alguien se comporta así contigo, pues igual puedes capaz de recordar que de algún modo en el pasado, cuando tú eras adolescente, por lo mejor te comportaste así con otra persona. So if you can accept that, then that makes it easier to not get so angry at this person and upset about what's happening. Y si tú puedes aceptar eso, pues entonces puede ayudarte a no enfadarte tanto con esta persona o con esta situación. Instead, you can think, oh, well, what they're doing to me is something I myself have done before, so I know what that's like. Y entonces puedes pensar, pues eso, lo que me están haciendo es algo que yo ya he hecho antes, con lo cual yo sé qué es lo que es. So thinking in this way
can help one to be more accepting of problems instead of reacting with anger, the feeling outrage. Oh, this shouldn't be happening to me. I didn't do anything. Y entonces pensar de esta manera nos permite aceptar los problemas con mucho menos enfado, con más aceptación y no tener una fuerte reacción, diciendo esto no tendría por qué estar pasándome. So, for example, the Tibetans who were put into prison and experienced really horrible things in prison. Por ejemplo, los tibetanos que los llevaron a la cárcel y que experimentaban cosas horribles en la cárcel. And also just the whole situation of the Chinese occupation of Tibet. Y desde luego toda la situación de la ocupación china del Tíbet. So they would say, well, this happened to us because we created the cause, we created the karma in the past. Y dijeron, bueno, pues esto nos pasa porque creamos la causa, creamos esta situación en el pasado. And some of them look to many centuries ago when Tibetans were really naughty people. They were like Mongols riding around on their horses and getting into battles and conquering other countries. Y vieron, ¿no? Observaron cómo a muchos siglos antes los tibetanos eran gente muy dura y eran como los mongoles y iban por ahí a caballo conquistando y molestando a otros pueblos. Yeah. So thinking in that way helps them be more accepting and not so angry about what they experience. Y entonces pensar de esa manera pues te ayuda a estar menos enfadado, a aceptar más qué es lo que está pasando. But we can also go further than that and we can think, okay, so now I know what happens if I create negative karma and I don't like this kind of experience, therefore I really have to make sure I don't create more negative karma. Pero podemos ir más allá porque también podemos pensar, bueno, pues ahora yo sé qué es lo que es experimentar un karma malo y yo realmente no quiero volver a experimentar esto, con lo cual no voy a involucrarme en acciones que me hagan experimentarlo en el futuro. And if I want nice experiences instead of bad experiences, then I have to create good karma. Y si yo quiero experiencias agradables en vez de experiencias malas, pues tengo que crear buen karma. So the basic idea of karma is we are the creators of our own experiences. Y el mensaje básico del karma es que nosotros somos los creadores de nuestras propias experiencias. It's not God, it's not our parents, it's not the government, it's us. De manera que no es Dios, no es nuestros padres, no es el gobierno, somos nosotros. Yeah, so it's like, our own experiences, our own future lie in our hands. Es decir, nuestras propias experiencias, nuestro propio futuro descansa en nuestras manos. It's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. So if we want good experiences and we don't want bad experiences, then it's up to us to look after our karma. Y si queremos buenas experiencias, queremos evitar malas experiencias, pues depende de nosotros el cuidar nuestro karma. So I once found myself in a difficult situation and I found this way of thinking really, really helpful. Yo una vez me encontré en una situación muy difícil y encontré que esta manera de pensar era muy útil. Because there was somebody who had been a friend, but then things went bad and this person became like an enemy. Porque había una persona que había sido como un amigo y luego las cosas se torcieron y se convirtió en una especie de enemigo. So she was really angry at me and she was saying really nasty things to me. Y era ella y entonces se enfadó mucho conmigo, empezó a decirme cosas muy desagradables, Doing nasty things. a hacer cosas desagradables That was really painful. y era muy doloroso. And I had to use all different methods to try to deal with my anger and my unhappiness. Y yo tuve que utilizar un montón de métodos para lidiar con mi propia infelicidad, con mi propio dolor. But I found this method really, really helpful. Y encontré que este método era muy útil. Because I can remember, I didn't even have to think of past lives, but just in this lifetime when I was a small child. Pero porque yo podía recordar, no hace falta ir a vidas anteriores, en esta misma vida, cuando yo era una niña pequeña.
So I was sometimes really mean to my siblings and to some of my friends. Era realmente a veces malvada con algunos de mis hermanos y con algunos de mis amigos. So I could remember doing the same kind of thing myself. Y así que recuerdo hacer esas mismas cosas yo misma. And then I thought, okay, so now I know what it's like to be on the receiving end of that kind of behavior. Y entonces yo pensé, bueno, pues ya sé cómo es estar en el lado en el que recibe cosas malvadas. And I thought, this is terrible, this is so painful. I don't want to do this to anybody else ever again. Y entonces pensé, pues esto es horrible, esto se siente muy mal, yo no quiero volver a hacer esto nunca más. So it gave me a really strong determination, that, like a promise, a vow, that from now on I'm never going to treat anybody in a mean, nasty way. Y eso me hizo tomar una fuerte determinación, una promesa, ¿no? Como un voto. Ahora, a partir de ahora, jamás voy a tratar a nadie de manera malvada. And instead, I'm going to do my best to treat people in a kind and compassionate way. Y al revés, voy a intentar lo mejor que pueda tratar a todo el mundo de una manera amable. So I felt that, that experience, even though it was painful, became like a really valuable lesson for me. Así que esa experiencia, aunque fue muy dolorosa, se convirtió en una lección muy valiosa para mí. So that's my experience. Bueno, esa es mi experiencia. Yeah. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? Karma is quite a complex subject. El karma es un tema bastante complejo. I'm going to be teaching it next weekend in Usaling. Lo voy a enseñar la semana que viene en Oselín. I have a whole weekend just to focus on karma. Hasta todo el fin de semana centrándonos en el karma. Okay. You people aren't asking very many questions. That makes me wonder why. A vosotros no hacéis muchas preguntas, eso me Sometimes hace people are preguntarme constantly ¿por asking. qué? Porque en otros sitios hay un montón de gente que hace preguntas. Yo voy a hacer una. I'm going to do one question. Okay. No, ella ha dicho que, a ver, que había cosas, cuando ha dicho sobre los errores de la mente o algo así, ¿no? You said several things. You've talked about mind mistakes. Sí, entonces, ha dicho que había una que era no aceptar, la última. And you said one, the last one, about not Sí, que accepting. me ha sonado, bueno, que me extraña que ella diga que el budismo hable, pues por ejemplo, como en la religión católica, si no crees un dogma, no puedes estar en la religión católica, ¿no? It's strange for me that Buddhism talks about this, like in Christian religion, if you don't accept a dogma, then you can't be a Christian. Sí, y ella está diciendo pues también que, porque ella ayer habló del budismo como algo que tú tomas lo que quieres, ¿no? And you're now saying something like that, because yesterday you said that Buddhism is something that you take what you think you need, that you take not everything. Yeah, it can sound contradictory. My understanding is that when my teachers were saying that you can just take what you need, I think they're talking more in the sense of to beginners, to people who are just starting to learn about Buddhism. Yo creo que eso sí puede ser contradictorio, pero cuando los maestros a mí me decían todo esto de que en el budismo tú puedes tomar más o menos lo que quieras, realmente se estaban refiriendo a principiantes, a gente que está empezando en el budismo. Because I think there are people who are attracted to Buddhist ideas, but not necessarily wanting to become a Buddhist and follow the Buddhist path. Porque hay gente que está atraída al budismo, a las ideas budistas, pero igual no quiere involucrarse en el camino a ser un practicante. So, for example, they may like the Buddhist teachings on loving kindness and compassion, mindfulness, and want to do those practices. Por ejemplo, pueden sentirse atraídos a la enseñanza budista sobre la compasión y a la amabilidad amorosa,
o la atención plena y quieren hacer esas prácticas, but they don't necessarily want to believe in everything else, like karma, reincarnation, enlightenment. pero no necesariamente quieren creer en otras cosas como el karma, la reencarnación o la iluminación. And from the Buddhist point of view, that's fine. You don't have to be a Buddhist in order to practice mindfulness and loving kindness. Y desde el punto de vista budista eso está muy bien, no te necesitas ser un budista para practicar atención plena o la amabilidad amorosa. So it's fine to take some aspects of Buddhism and use them in your life, incorporate them in your life, even if you're not actually a Buddhist. Así que está fantástico, está bien el tomar determinados aspectos del budismo e integrarlos en tu vida diaria, aunque tú realmente no seas un budista. But on the other hand, if you do want to fully embrace Buddhism and follow the Buddhist path, Pero por otro lado, si tú realmente quieres abrazar el budismo y continuar por el camino budista, then you would need to accept karma and reincarnation and the possibility of enlightenment, because otherwise it doesn't make any sense. necesitarías aceptar la idea del karma, la reencarnación y la idea de terminar con la iluminación, porque es que si no, no tiene sentido. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Yeah, so I think the point is, different people can relate to Buddhism in different ways. La idea es que diferentes personas pueden relacionarse con el budismo de maneras distintas. Yeah, so, yeah. Toda esta experiencia dolorosa que nos estás comentando, All those painful experiences you're talking about, incluso el dolor que hemos estado hablando también esta mañana, even the pain we've been talking about this morning, nos conllevan distintos grados de miedo. give us different degrees of fear. Y me gustaría que nos hablase sobre diferentes herramientas para lidiar con esos miedos ante esas situaciones. And I would like you to talk about different tools to deal with those different levels of fear. How to deal with fear of suffering. Cómo lidiar con el miedo hacia el sufrimiento. Yeah, well, I think one method that's helpful to deal with fear is to confront the fear, try to understand why you have this fear. What exactly is it that you're afraid of? Yo creo que una manera buena de lidiar con el miedo es confrontarte a él y entender por qué tengo este miedo, qué es lo que me causa que yo tenga este miedo. And then do a kind of analysis where you ask different questions such as, is it reasonable to have this fear? Y entonces hacer algún tipo de indagación y de análisis y cuestionarte cosas como ¿es razonable que yo tenga este miedo? Because people are sometimes afraid of things that aren't really dangerous or harmful. Porque a veces la gente tiene miedo de cosas que no son ni siquiera peligrosas o dañinas. The mind kind of invents some story like, oh, that's going to be really terrible or that's going to harm me. So sometimes our mind exaggerates. Porque la mente puede exagerar las situaciones y decir, oh, eso es muy dañino, eso me va a hacer sufrir mucho, pero la mente muchas veces exagera. So we have to distinguish between reasonable fear and unreasonable fear. Entonces tenemos que aprender a distinguir entre miedo razonable y miedo no razonable. And even if the fear is reasonable, like, there is something there to be afraid of, then what we can do is ask ourselves, is there anything I can do to prevent that from happening? Y incluso si el miedo es razonable, es decir, hay una situación de la que hay que tener miedo, pues es cuestión de preguntarse, ¿y yo puedo impedir que eso suceda? Sometimes there are things we can do to at least try to protect ourselves from that fear. Hay cosas que podemos hacer para protegernos de ese miedo. And then we should do those things. Y entonces hacer esas cosas. For example, if a student has an exam coming up and they're afraid of this exam, Por ejemplo, si un estudiante tiene miedo porque viene un examen,
Well, there's something they can do. They can study. Hay una cosa que pueden hacer y es estudiar. Really make sure they spend as much time as they can studying to prepare for the exam. Y asegurarse que pasa el máximo tiempo posible estudiando, Instead of just sitting there being worried and afraid. en vez de estar ahí sentado preocupándote sobre el examen. And then even if we do things to prevent the thing that we're afraid of, it still might happen. Pero incluso aunque hagamos cosas que prevengan que suceda, pues aún así puede pasar. So then we can ask ourselves, then we can think about how, well, is there something I can do to manage that situation, even if it does happen? Y entonces podemos pensar, pero bueno, ¿hay algo que yo pueda hacer para controlar esa situación, incluso aunque suceda? For example, there might be people we could turn to for help. Por ejemplo, puede que haya personas a las que podamos recurrir para que nos ayuden. Or there could be inner resources that we could rely on, O puede que haya recursos internos en los que descansar, such as meditation or other kinds of spiritual practices. o como meditación o prácticas espirituales. Yeah. So these are just some of the questions we could ask ourselves in examining the fear. Y estas son cosas que nos podemos preguntar al examinar el miedo. And I think in my book, there's a section in there on working with disturbing emotions. Y yo creo que en mi libro, Aprendiendo de los Lamas, hay una sección sobre a trabajar con emociones perturbadoras. And there's one section about fear, Y hay una sección sobre el miedo. and there this meditation is explained. Y ahí esta meditación se explica. And another thing that's helpful with fear, to deal with fear, is to have some kind of object of refuge. Y otra manera de lidiar con el miedo es tener un objeto de refugio. Just as in Christianity, for example, they have the saints, Jesus, that they pray to for help when they Como por ejemplo en el cristianismo se tiene a los santos, o se tiene a Jesucristo y se le reza. So Buddhists might take refuge in the Buddha or in Tara, medicine Buddha. Entonces los budistas pueden tener refugio en el Buda, en Tara, en el Buda de la medicina. Because then you don't feel so alone all by yourself having to deal with this difficult situation. Porque entonces ya no te sientes tan solo lidiando con esta situación. When you feel there's more powerful beings around you who can give you strength and courage to deal with the situation. Cuando sientes que hay seres más poderosos que tú, que están cerca de ti para ayudarte a tratar esta So situación. that can give courage and strength. Y eso te puede dar valor y fortaleza. But that kind of practice may not be suitable for everybody. Pero ese tipo de práctica igual no es adecuada para todo el mundo. Also in this book I mentioned Buddha's brain. Y también en este libro que mencioné, El cerebro del Buda, He also has a section in there on dealing with fear. también tiene una sección en cómo tratar el dolor, lidiar con el dolor. And he also suggests having some figure that you feel around you, and it could be somebody you actually know in your life, like a grandparent or a parent or a friend. Como tener una persona que esté en tu ámbito vital y que puede ser alguien que conozcas, como por ejemplo abuelo, abuela, padre, madre o un amigo. Someone that you trust, and thinking of that person gives you a sense of confidence and courage. Alguien que confías, alguien que pensar en ella pues te dé una sensación de valor. So those are a few ways of dealing with fear. Esas son unas cuantas maneras de lidiar con el dolor. Con el el miedo. miedo, perdón. And the Dalai Lama says, in some cases, we might be afraid of, say, talking to people or giving a talk in front of a group of people like this. El Dalai Lama dice que a veces pues uno puede tener miedo a hablar con la gente o incluso dar una charla como esta delante de un grupo. And he says it's very good to generate this altruistic attitude of wanting to benefit others. Y él dice que es muy útil el generar este deseo altruista de querer beneficiar a los demás. Because
in that kind of situation, there may be a feeling of, oh, will I do a good job? Will they like me? Will I look stupid? Will they reject me? Porque en esas situaciones pues es fácil el tender a decir, oh, lo haré bien, les gustaré, pareceré estúpido. So that's where the fear is coming from. It's about me and will I do well? Ahí viene el miedo, ¿no? De que tiene que ver conmigo, con yo, lo haré bien. So instead of focusing on me, if we focus on them, the other people, and feel, I want to do something good for them, I want to benefit them, then it gives us courage. Y si giramos ese centramiento en yo hacia las otras personas y decir, bueno, yo quiero beneficiarlo, yo quiero hacer algo que sea bueno para ellos, pues quita la atención del yo totalmente. So he says this is what he does when he has to give a talk in front of tens of thousands of people. Y él dice que esto es lo que él hace cuando tiene que dar una charla delante de decenas de miles de personas. So it gives him courage rather than being afraid. Y eso le da valor en vez de darle miedo. So Bueno, mira, primero decir, yo me estoy sintiendo muy bien en este curso, con sensaciones muy buenas y aprendiendo mucho, sintiendo que lo que me está diciendo me sirve mucho para la vida. I'm feeling really very well in this course. I'm having very nice sensations, and I think it's going to be very useful for my life. Pero me he sentido muy incómodo y realmente no he sabido hacer la pregunta antes porque no sabía hacerla. But I felt very uncomfortable before, and I couldn't make the questions because I couldn't find the words. Y realmente no sé ahora mismo por qué me siento tan incómodo, pero sí, cuando has estado explicando lo del karma negativo y de que esto puede venir de la gente, que esto tiene que ver con lo que le hicimos a alguien y por eso es la forma de lo que nos está pasando ahora. When you talked about karma, because when you talked about karma, when other people do things to us, and we are the cause of our experience now. Esto tiene que ver porque yo siempre he pensado que las religiones son demasiado teóricas. I've always thought that religions are too theoretical. Y estaba encontrando en el budismo que no era así. And I was finding that Buddhism wasn't like that. Pero en este momento por eso me sentí incómodo. De hecho, estoy ahora mismo incómodo. No sé, hasta para estaba contando. But then I felt very uncomfortable, and in fact I'm very uncomfortable. Y explico porque yo decidí precisamente luchando contra este teoricismo, decidí hace 3 años o 4 pasar a la acción. And it's because 3 or 4 years ago, trying to fight against these theoretical approaches turned into action. Y bueno, esto es lo que me daba más vergüenza hacer la pregunta, pero creo que hay que hacerlo. He estado pues, varias veces en el Sáhara, en los campamentos de refugiados saharaui, en Senegal, en Cuba, intentando ayudar a la gente. And I've been trying to help people in lots of places, like in Sahara and Cuba and different places. Y muchas veces pienso si lo hago por ellos o lo hago por mí, porque yo lo hacía por ellos, pero sobre todo lo hago por mí, porque el que se siente las mejores experiencias en mi vida que he tenido ha sido ayudando a los demás. And many times I wonder if I was doing that for them or was it for me, because even though I help them, the one who's feeling better is myself. Vale. Entonces, cuando ha contado eso del karma negativo, no he podido evitar, y no sé por qué, acordarme de un niño con parálisis cerebral. And when you were talking about negative karma, I couldn't help but remember a boy with brain paralysis. Que viene en los campamentos de refugiados en el año 2016. And he came on 2016 here with refugee camps. También ayudamos aquí a una chica que se llama Lucía, los tapones con Lucía, a lo mejor alguien la conoce de Granada. We also help another girl called Lucia with cups. Tapones para Lucía. Yeah, y otra serie de acciones que hacemos que no vienen tampoco al caso contar más. Many other actions. Y la pregunta es, ese niño que no he podido evitar buscarlo aquí, que si queréis te puedo enseñar la foto. And the question is, that particular boy that I couldn't, that I can show you the picture.
Ahí Yeah. está la foto y todo, sí que... That's a picture you want to see. ¿Qué culpa tiene? Bueno, exactamente, yo no sé por qué me refiero. ¿Qué Why culpa is tiene he ese niño que ha hecho? guilty? What did he do? Why is he guilty? Yeah, this Y, is... y no me gusta, lo que no me gustaría es, por eso digo, a mí lo que menos me gusta de la religión católica es cuando te dice, voy a ser un poco, perdona, porque para la traducción te va a costar más, pero luego tradúcelo como quieras. Lo que menos me gusta de la religión católica es cuando te dice, tienes que ser bueno porque si no, no vayas al cielo. Bueno, al final más sería más. What I don't like from Catholic religion is that they say you have to be good because otherwise you won't go to heaven. Sí, y entonces me ha parecido ver un poco como, tienes que hacer buen karma porque si no, en otra vida lo vas a encontrar. And then here is the same, Mal. because you have to be good because with karma, because otherwise in the next life you're going to Y experience lo que that. quiero es que me digan que no, porque si no me voy a seguir sintiendo incómodo. Me digan cómo podemos separar esa sensación. Pues, And I want to stop that sensation. I want you to say no to that. sí, ¿cómo podemos separar esa sensación que tiene el cristianismo de que si eres malo te vas a ir al cielo, So, no vayas al cielo, y aquí si eres malo va a tener... se va a tener una so what is the distinction? How can we differentiate between the Christian thought of if you are not good, you're not going to go to heaven, you go to hell, and here with karma, if you don't do good things, you're going to have bad results. Well, I think there is a difference. It looks similar in some ways, but it's not the same. Parecen similares, pero hay diferencias, ¿no? No es igual. Because I was raised Catholic, Porque a mí me criaron católica and the view there is that there's this powerful God who is the creator of everything. y la idea allí, y la visión es que está este Dios poderoso, que es el creador de todo, So the world, all the people, everything is the creation of this God. y el mundo, la gente, todo es la creación de este Dios. But this God is also like the judge. Y este Dios es también como el juez. So the story is, you know, at the end of our life, we will be judged according to what we did. O sea, y ahí la historia es que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados por todo aquello que hicimos. I mean, this is how I was taught as a child. Es decir, esto es como a mí me lo enseñaban cuando yo era una Yeah. niña. So if there's more good, if I did more good, then I go to heaven forever and ever. Y si yo hago cosas muy buenas, pues luego voy al cielo para por siempre jamás. But if I did more bad, then I will be sent to hell forever and ever. Y si hago cosas malas, pues me mandan al infierno para el fin de los tiempos. And I remember as a child thinking that that was really unfair. Y yo recuerdo como cuando yo era una niña que eso era muy injusto. We have only one chance. Solo tenemos una oportunidad. And if we do well, we are rewarded forever. If we blow it, there's no second chance. Si lo hacemos muy bien, nos dan una recompensa para siempre. Y si lo fastidiamos, pues entonces tenemos el castigo eterno. And I even remember thinking that if I was God, I wouldn't send anybody to hell. Y yo recuerdo pensar y decía, si yo fuese Dios, yo no mandaría a nadie al infierno. I would give them another chance. Yo les daría otra oportunidad. But anyway, so that's one of the reasons I left Catholicism. Bueno, pues esa es una de las razones por las que abandoné el catolicismo. And yeah, the idea of karma can look similar, except there's no God, there's no judge. Y la idea del karma puede parecer similar, pero con que no hay Dios, no hay juez. Yeah. So we do use the expression law of karma, Y utilizamos la expresión ley del karma. and it's more like a natural law Yeah. rather than a law that was created by anybody. Y es más una ley natural, más que una ley que crease nadie. It's similar to, like, we eat different kinds of food, and the food that we eat will have different effects on our body. Es similar a como si tomamos diferentes tipos de comida y cada comida tendrá un efecto en concreto en nuestro cuerpo. So, for example, there's some mushrooms that are healthy and good to eat. If we eat them,
we are nourished. Por ejemplo, hay determinadas setas que son muy buenas, que se pueden comer y que si las tomamos, pues nos nutren y nos hacen sentirnos sanos. And there's other kinds of mushrooms that are poisonous, and if we eat those, we get sick and we might even die. Y hay otro tipo de setas que son venenosas y si las comemos, pues nos vamos a enfermar, incluso podemos morir. So the results of what kind of food we eat isn't determined by God or anybody else, it's just the natural results of that type of food. Entonces, el resultado de lo que nos produce el tipo de comida no es algo que decida ningún dios ni nadie, sino es simplemente una ley natural de cómo las cosas funcionan. Right, so it's just like a natural law. That kind of food coming into our body will have certain effects. Es decir, es una ley natural que ese tipo de comida al entrar a nuestro cuerpo pues va a tener determinados efectos. So karma is a similar kind of thing, except it has to do with our mind rather than our body. Y el karma tiene una explicación similar, excepto que tiene que ver con nuestra mente más que con nuestro cuerpo. So there's certain kinds of actions that we engage in, and we say some of them are healthy and beneficial, and some of them are harmful or poisonous. Ahí hay determinadas acciones en las que nos involucramos y que son sanas y beneficiosas y otras acciones que son venenosas. And this is just a natural law or a natural cause and effect situation. It's not created by anybody or judged by anybody. Y es una ley natural de causa y efecto, no es una ley creada por nadie ni hay un juez que juzgue nada. And Lama Yeshe used to say, you know, we can't see how karma works just in one day. Y Lama Yeshe solía decir, podemos ver cómo funciona el karma en un mismo día. Sometimes we wake up in the morning and we're in a bad state of mind, we're feeling unhappy, maybe angry, bad-tempered. A veces nos levantamos y nos sentimos mal, tenemos un mal día y tenemos pues estamos enfadados y de mal humor. So then that becomes the state of mind that we have engaging with people and our work and so on. And we'll probably have unpleasant experiences. Y ese es el tipo de estado de mente con el que nosotros nos involucramos con la gente y entonces eso nos produce experiencias desagradables. Right? I'm sure we all have that experience. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Going to work with an angry, bad-tempered state of mind. Ir a trabajar con un estado enfadado, de mal humor. That's going to affect other people, it's going to affect your own experiences of things. Y eso va a afectar a la gente, va a afectar tus propias experiencias. But on the other hand, sometimes we wake up in a really positive state of mind. We feel happy, positive. We go to work with that state of mind, and we'll have very different experiences. Y por otro lado, si nosotros nos levantamos a veces pues muy felices, con estados de mente muy positivos, pues nos vamos a trabajar y tenemos experiencias muy buenas, muy positivas y son felices. So depending on our own state of mind, that will affect the kind of experiences we have during the day. Y dependiendo de nuestro propio estado de mente, eso va a afectar el tipo de experiencias que tengamos a lo largo del día. So that's one way of understanding karma, seeing how karma operates. Y eso es una manera de entender el karma, ver cómo funciona. And then going from one life to another, it can be a little more tricky. Y entonces pues ver, ir de una vida a la siguiente, pues eso puede ser un poco más confuso. And the question you bring up of children who, sometimes from birth have really terrible suffering. Y la cuestión que tú suscitas, ¿no?, de los niños que a veces incluso desde el mismo nacimiento tienen situaciones de mucho sufrimiento. Naturally we feel compassion for them and we feel, why is this happening? This is not right, this is unfair. De manera natural sentimos compasión hacia ellos y entonces pensamos, bueno, ¿y esto por qué sucede? Esto es injusto. So one person that I know told me that he explored different possible explanations for why bad things happen to people. Y una persona que conozco dice que él exploró diferentes explicaciones de por qué le suceden cosas malas a la gente.
And he came up with 3 possibilities. You might come up with more than that, but anyway. Y él pues llegó a tres posibilidades, tú puedes llegar a las que da más. So one possibility is there's this powerful God who creates everything and makes everything happen. Una explicación es que existe este Dios todopoderoso que hace que todo suceda. And for him, that explanation didn't make sense. Y para él esta explicación pues no tenía sentido. Another possible explanation is there's no reason. Otra posible explicación es que no hay razón. Like we say, good luck, bad luck. Como decimos, pues buena suerte, mala suerte. Yeah, so it's just no reason, no cause, just luck. Es decir, no hay razón, no hay causa, simplemente la suerte. So that child has bad luck and another child has good luck, but there's no reason, no cause. Es decir, ese chico tiene mala suerte y otros chicos tienen buena suerte. No hay razón, no hay causa. So this man said that explanation also wasn't satisfying for him. Y este hombre decía, pues esta explicación tampoco me satisfacía. And then he thought about karma, that's another possible explanation. Y entonces él pensó sobre el karma, que podía ser otra explicación posible. And he said for him, that was the explanation that made the most sense. Y decía, para mí, es la explicación que tiene más sentido. But when we say like a child who's born with suffering or experiences suffering, that it's the result of their bad karma, that doesn't mean the child himself or herself is guilty and bad. It doesn't mean that. Y cuando decimos que un chico o una chica experimenta un sufrimiento resultado de un karma negativo que tiene, no significa que él o ella en sí sea malo, que sea un mal chico. It doesn't mean that child did something bad. No que significa que ese chico hizo algo malo, But instead, it was a previous life, pero sino que era una vida anterior, another person. otra persona. And they just happen to share the same mind, the same mental continuum. Y simplemente sucede que comparten la misma mente o el mismo continuo de mente. So if I think in terms of myself, for example, Por ejemplo, si pienso sobre mí misma, I had some bad things happen to me when I was a child. yo pues me pasaron algunas cosas malas cuando yo era una niña And it seems really unfair that bad things should happen to little children. y parece bastante injusto que le sucedan cosas malas a niños pequeños. And it's true. Y es Bad verdad. things shouldn't happen to little Y children. es verdad, esas cosas no le deberían pasar a niños pequeños. But I do accept that this mind that I have now lived before in other lives. Pero yo sí acepto que esta mente que yo tengo antes, pues vivía antes de mí. And I accept that in past lives I did bad things. Y yo acepto que en vidas anteriores yo hice cosas malas. I even have memories of that. Yo incluso tengo recuerdos de eso. So that is helpful. It takes time to come to this understanding. It didn't happen right away, but it was helpful. Y eso pues era útil. Desde luego ese entendimiento no me llegó así de un día para otro, sino que lleva tiempo, pero desde luego es útil. To give an explanation as to why those bad things happened to me. Para darle una explicación de por qué esas cosas malas me pasaron. But again, the Buddha said, don't just believe what I'm teaching. Think about it, check it out, analyze it. Pero como dijo el Buda, no te creas lo que yo estoy enseñando, compruébalo, analízalo. And I think that approach I mentioned of my friend who, looked at other possible explanations, I think that's a very good approach. Y yo creo que esta manera de enfocarlo, como hizo mi amigo, que buscar diferentes tipos de explicaciones, yo creo que es la mejor manera. Because, for example, science would say it's got to do with our genes, it's got to do with our chromosomes. I don't know how they explain it, but genetics. Yeah, genetics. Por ejemplo, la ciencia, ¿no? Daría otro tipo de explicación, pues tiene que ver con nuestros genes, tiene que ver con nuestros cromosomas, no sé, el tipo de explicación que daría la ciencia. So a child born with some disease, they would say it's because of something inherited from the parents. Por ejemplo, si algún niño nace con una enfermedad, pues diría es algo heredado de los padres. But then maybe another child also born to those parents doesn't have that disease. Pero igual otro niño que nace de esos mismos padres, pues no tiene la enfermedad. So
So that's still not really a satisfying explanation. Why does this child have the disease but the other child doesn't? Pero aún así, entonces eso no es una explicación totalmente satisfactoria, porque un hijo sí tiene la enfermedad y otro hijo no tiene la enfermedad. So this might be a good approach for you, to just explore other ideas, other possible explanations. Pues entonces esto puede ser un buen enfoque para ti, el intentar explicar otras posibles explicaciones de esta situación. I know karma can seem unfair, and in fact it is unfair. Yo creo que el karma puede parecer injusto y desde luego es injusto. It is unfair. Es injusto. The world we are in is unfair. El mundo en el que estamos es injusto. Yeah. It really is unfair that we have to suffer for things that were done by somebody in the past. Es injusto el hecho de que tengamos que sufrir por cosas que hizo otra persona en el pasado. But that's how it is, and that's why we have to get ourselves out of this situation. Pero así es como es, y por eso es por lo que tenemos que sacarnos de esta situación. Buddhism says we call this world samsara. Y por eso lo llamamos este mundo el samsara. It's the cycle of death and rebirth and karma and delusions and suffering. Es el ciclo de vivir, morir, engaños, karma, sufrimiento. It is a bad place to be, and we should get out. Es un lugar malo en el que estar y deseamos salir de él. It's like a prison. Es como una cárcel. And in fact, that's another of the benefits that Shantideva mentioned of suffering. When we experience suffering, it can strengthen our determination to get out of samsara. Y en realidad es otro de los beneficios que menciona Shantideva del sufrimiento. Es decir, puede fortalecer nuestro deseo de querer salir del samsara. So when we encounter problems or difficulties in our life, we can remind ourselves, this is the nature of samsara. As long as I stay in samsara, I'm going to continue experiencing problems. Así que cuando tengamos dificultades, problemas, sufrimiento en nuestra vida, pues podemos perfectamente pensar, bueno, pues esta es la naturaleza del samsara. Mientras estemos en el samsara, vamos a seguir experimentando dificultades y sufrimientos. So I must get myself out of this situation. Así que tengo que sacarme de esta situación. And the Buddha showed the way to do it, how to get out, the escape route. Y el Buda enseñó cómo hacerlo, cómo salir del samsara, cuál es la ruta de escape, de evacuación. So does that help, that explanation? Eso ayuda a esta explicación. Lo explanation. Yeah. It's a good question, and Es it's a una buena question pregunta. many people have, and it is worth asking and thinking about. Es una pregunta que hace muchísima gente y que es bueno plantearla y cuestionársela. Some other hands. ¿Había allí alguna otra mano? Yo quería preguntarle por qué cree ella que es tan difícil o tan recordar las vidas pasadas, porque si, bueno, si quiere... I wanted to ask you, why do you think it is so difficult to remember past lives? Pero no, sigue la pregunta. Porque si la recordásemos, sería más fácil comprender y aprender al mismo tiempo de por qué nos pasan las cosas. Entonces sería como, no sé, más fácil. If we could, it would be easier to learn and to know how to do things. Yeah, it would be easier. Yeah, I think there's different reasons why we don't remember past lives. Yo creo que hay diferentes razones por las que no recordamos vidas pasadas. One is that we don't have good memory to begin with. Una es que no tenemos buena memoria para empezar. Sometimes we can't even remember something that happened yesterday, A veces ni siquiera somos capaces de recordar lo que hicimos ayer and where you put your car keys. o dónde has puesto las llaves del coche. So that's one reason. Esa es una razón. And I think that gets, as we get older, our memory gets worse and worse. Y yo creo que a medida que envejecemos nuestra memoria se vuelve peor y peor. So it's often the case that the ones who do remember past lives are small children. Y a veces pasa que a los que sí recuerdan a vidas anteriores son los niños pequeños. Yeah, and they say that
as the children get older, they forget, they lose the memories of past Y dicen que a lives. medida que el niño crece, se vuelve mayor, va olvidando las vidas pasadas. And their mind gets more filled with experiences of this life. Y su mente se vuelve más como llena de experiencias de esta vida. I How, think how do you remember last life, the child? how does a How? child remember? Well, some do and some don't. La pregunta es cómo recuerdan vidas pasadas los niños. And I La respuesta a I veces don't know why. But one thing that I've noticed is among the people who do remember a past life, in the previous life, they died when they were young. a veces recuerdan y a veces no recuerdan, pero una cosa que sí es que a veces cuando en la vida anterior, cuando mueren, eran jóvenes And they died in a kind of sudden, violent way, y murieron de una manera como repentina, violenta, like a car accident or something. como un accidente de coche o algo así. So that makes me think that at the time of death, if your mind is still kind of young and fresh, and you have a sudden experience of death, it's going to be a very powerful memory. Y entonces pienso que si en el momento de la muerte tú eres joven y es algo muy repentino, pues eso se va a convertir como en un recuerdo muy vívido, muy fuerte. And therefore easier to remember in the next life. Y entonces, por tanto, más fácil de recordar en la vida siguiente. On the other hand, many people die when they're very old, 80, 90, and so on, and their minds are much more, not very clear. Y por otro lado, hay gente que muere cuando ya es muy mayor, tiene 80, 90 años, y entonces su mente no está muy clara. And maybe they even have Alzheimer's or dementia, so they're very unclear. O incluso y la gente pues puede que tenga Alzheimer o demencia y ya su mente no está muy clara. So there's a lack of clarity even about the present and what's happening in the Y present. entonces hay una falta de claridad incluso sobre el presente, no son capaces de recordar el presente. So I think if the death happens in that way, it's probably less likely that it would be remembered. Entonces pienso que si la muerte sucede de esa manera va a ser menos probable que eso se recuerde en la vida siguiente. This is just my own theory when I look at cases of memories of past Y lives. esa es mi propia teoría cuando yo miro a recuerdos de vidas pasadas. So to me it seems that the age at which death happens and the way that death happens would have an effect. Y de lo que yo pienso que la edad en la que sucede la muerte y la manera en la que sucede tiene un efecto sobre cómo se podría recordar. But it is possible through practicing meditation to develop the ability to remember past lives. Pero es posible a través de la práctica de la meditación desarrollar la habilidad de recordar vidas pasadas. Through developing better concentration and making the mind sort of more clear and more pure. A desarrollar una fuerte concentración y entonces tu mente se vuelve mucho más clara, más pura. So sometimes memories of past lives just arise when people are meditating. Y entonces a veces pues los recuerdos de vidas pasadas simplemente surgen cuando la gente está meditando. And there's also therapists who use hypnosis, like hypnotherapy. Y hay también terapeutas que utilizan la hipnosis. I don't know if that always works. Y no sé si eso siempre funciona. But what I've heard is, that can be very helpful for people to remember something in a past life that is the cause of some problem they're having in the present life. Y yo creo que eso he oído que a veces es útil cuando la gente es capaz de recordar algo en su vida pasada que causa circunstancias que tiene en esta vida. And that way it can help them deal better with this present problem. Y de esa manera les puede ayudar a tratar o lidiar con su problema en esta vida. Is that answering? ¿Eso responde eso a tu pregunta? Okay, thank you. Con respecto a la gente que hace cosas malas, asesinatos, robos, etcétera, In regard to mean people who kill, who steal, antes has comentado que
la gente, bueno, que realmente esa gente sufre haciendo esas cosas. You mentioned before that those people do suffer while doing those things. Pero en realidad también nosotros creemos que nuestra ética nos hace pensar que ellos sufren en ese aspecto. But we think that our ethics makes us believe that they're suffering. Pero en realidad no habrá gente que mate, que asesine, que haga ese tipo de actos y no sufra, simplemente que muera feliz haciendo ese tipo de cosas. But couldn't then be that some people just kill or murder or steal and die happy, just doing happily those things? Sino que todo eso está relacionado con una ética que nosotros tenemos. Y creemos que esa gente también tiene un poco esa ética que es la nuestra. Isn't that related that we do have some ethics that make us believe that, and those people have a different ethics, and we think they share our ethics? Yeah, I have wondered about that because I've heard stories of people who commit horrible crimes and actually feel happy about it and want to do it again. Sí, yo he pensado sobre eso a veces porque he oído historias sobre gente que hace crímenes horribles y que disfruta con ellos y que quiere volver a hacerlos. And I think, I can't look into their minds, I can't see what's going on in their minds. Y desde luego yo no puedo entrar en sus mentes, yo no. But I can't help but feel that that kind of happiness isn't genuine happiness. Pero no puedo evitar pensar que esa felicidad no es una felicidad genuina. I think it's a kind of perverted, sick kind of pleasure. Yo creo que es un tipo de placer pervertido, enfermo. Maybe one idea I have is maybe that person himself or herself was treated really badly in the past and is angry about that, wants to get revenge, so they may get some sense of pleasure. When they hurt, they cause suffering to others. Y pienso que esas personas en el pasado han sido abusados o han sido tratados muy mal, y entonces al hacer esas acciones lo que están es buscando revancha y están buscando determinado tipo de placer al cometer esas cosas como revancha. Or it makes them feel powerful rather than weak and powerless. O les hace sentir poderosos más que débiles y sin ayuda. And I think that kind of experience is probably just on the surface, the superficial level of the mind, but deep down inside, I can't help but feel that they know that what they did was wrong and they're suffering for it. Y yo no puedo evitar pensar que ese tipo de sentimientos son más bien superficiales y que a nivel profundo tienen un entendimiento de que lo que están haciendo está mal. But that's just my own idea, my own theory, and I can't say it's right or not because I can't see people's minds. Pero esa es mi propia idea. Yo no puedo saber si eso es correcto o no porque yo no puedo ver la mente de otras personas. But also there's this one Dutch doctor, he's a cardiologist, and he became interested in near-death experiences they heard about from his patients. Pero también está esta persona holandesa que es un doctor, you say? Yeah. Un médico que se interesó es un cardiólogo y se interesó en las experiencias cercanas a la muerte. And he decided to spend 15 years doing research on near-death experiences. Y pasó durante 15 años haciendo investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Talking to people and collecting their experiences. Hablando con gente y recogiendo sus experiencias. And one of the things he said is that what many people experience just before they die is remembering everything they did in their life. Y una cosa que dice que la gente que experimenta cuando están a punto de morir es que recuerdan todas sus experiencias en la vida. And they do this with an awareness of
whatever suffering they cause to others. Y lo hacen con una conciencia de cualquier tipo de sufrimiento que han causado los demás. And they even feel the suffering they cause to others. Incluso sienten el sufrimiento que le han causado los demás. So he said, everything we do, everything we think leaves an imprint and stays with us. Y él lo que dice es que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos deja una huella. And during our life we might be able to avoid that, Y durante nuestra vida puede que seamos capaces de evitarla, but before we die, at the time of death, all of that comes up and we have to face it. pero cuando morimos todo eso sale a la superficie y tenemos que encararlo. So I think his research kind of supports my thought that sooner or later the person has to face what they've done. Y yo creo que su investigación pues apoya un poco mi teoría, ¿no? Que antes o después, antes de morir, pues tú tienes que enfrentarte a lo que has hecho. But still hard to prove. Pero es difícil de probar. Yeah. So, just, okay, one last question. Una última pregunta. Saber si existe alguna herramienta para evitar la tentación de abandonar el Dharma, por ejemplo, cuando se expresan el karma light. El karma, dicen que cuando hay gente que está haciendo retiro, todo esto tiene experiencias muy negativas, que el karma que se expresa es light. No sé. Entonces, ¿existe alguna herramienta inventada ya por los budistas que eso? Is there a tool to avoid quitting Dharma when you are experiencing karma? For example, when you're they say that when you're in the retreat, some very difficult experiences, you might go through difficult experiences. So is there an already invented tool to avoid quitting Dharma in those situations? Quitting Dharma? Yeah, leaving Dharma behind. No sé por So he's saying if some difficult experience comes up and you don't want to give up Dharma, Es decir, cuando tienes alguna experiencia difícil, que no te haga abandonar el Dharma. is that what he Sí, says? porque pienso que se expresa precisamente por el Dharma. Because I think that that experience is there just because of Dharma. It's there because of Dharma? Se expresa por el Dharma. Sí. What does it mean? Está ahí por el Dharma. Es como un karma rebajado, eso lo he estudiado yo, lo he escuchado, que tú experimentas un karma rebajado de un karma malísimo que tendrás en vida futura. Like a weakened version of karma. You have a very strong karma, but when you are in practice, you have like a light or a weakened version of that heavy karma, and you experience that. I'm not sure what he's saying, but it sounds like, I mean, they do say that, oh, this is actually another way of using, dealing with suffering. They say that, sorry. Y esto, pues bueno, en realidad es una otra manera útil de lidiar con el sufrimiento. They do say in the teachings that while we're practicing Dharma, trying to go towards enlightenment, that we may experience problems or difficulties like sickness, and that this is a ripening of our karma that might otherwise be much worse, like a bad rebirth. So it's ripening in a much lighter way while we're practicing Dharma. So it's a good thing, it's a positive thing. Es decir, sí, esto dicen que cuando estás practicando Dharma, pues el karma positivo que tienes se puede presentar y es una buena cosa que se presenta, porque eso implica que está madurando ese karma negativo que tienes, pero que si no se le presentase de esa manera como ligera o como rebajada, pues se te presentaría en otras circunstancias de manera muy positiva, con lo cual es una cosa positiva que se te presente. Pura álgebra, entonces. O sea que
que la propia fe lucha contra la fe, ¿no? Es decir, como creo que esto está pasando, pero es que me resulta tremendamente incómodo. But that's very uncomfortable for me. It's like faith against faith. So it's there. Bueno, no sabía exactamente por dónde ibas tú. Lo que vengo a decir es que creer en el karma, la ley de karma, Believing in que se karma, expresa de forma rebajada, and that it is sometimes some bad karma expresses itself or ripens in a light way, puede ser una cuerda floja para abandonar el dharma. could lead you to abandon karma. Abandoned dharma. Yeah, abandon dharma. Yeah, this does happen sometimes. when Sí, eso a people- veces sucede. People run into difficulties and problems in their practice. I was talking about this yesterday, and they sometimes think, oh, this shouldn't be happening. I'm practicing Dharma and everything should go well. I shouldn't have any problems. Sí, eso sucede y ya hablé de esto ayer, ¿no? Cuando la gente se pone a practicar el Dharma y cree que todo debería ir bien y empieza a pasarle problemas, entonces decía, pues no me debería estar sucediendo esto, ¿no? De todo debería ir bien. So that's actually a misunderstanding, a wrong understanding of what it means to follow the path, to practice Dharma. Y en realidad eso es una interpretación errónea de que se implica meterse en el camino, seguir el Dharma. People think, oh, now that I'm meditating and practicing Dharma, I shouldn't have any more problems. Y la gente a veces piensa, bueno, puesto que estoy meditando, puesto que estoy en el Dharma, no debería tener más problemas. So where did they get that idea? Y bueno, ¿de dónde te vino esa idea? Maybe some New Age teachers. Y quizá algunos maestros de la nueva era, But that's not the Buddhist teachers who say that. pero desde luego los maestros budistas no dicen eso. So we still have karma, and our karma will ripen. We will continue to have difficulties and problems as we are following the path to enlightenment. Desde luego seguimos teniendo karma y ese karma va a continuar madurando y presentándose a medida que continuamos en el camino. Just because we start following the path doesn't mean all our karma is instantly purified and there won't be any more problems. Y no porque nos involucremos en el Dharma, eso significa que nuestro karma va a purificarse de manera instantánea y vamos a dejar de tener So dificultades. that's an erroneous idea. Eso es una idea errónea. But at least when we do encounter difficulties, there are tools we can use to use the difficulty in the path, make it part of our path, helping us get closer to enlightenment. Pero desde luego sí que hay herramientas que podemos utilizar para cuando se presentan esas dificultades, pues trabajar con esas dificultades para que nos ayuden a continuar en nuestro camino hacia la iluminación. And if we do use those tools, then we are purifying our karma and we are also creating good karma, creating virtue or merit. Y cuando utilizamos esas herramientas estamos purificando nuestro karma, pero también estamos generando mérito, estamos creando buen karma. So that means we're creating the causes that lead closer to enlightenment. Y es decir, estamos creando las causas y las condiciones para la iluminación. On the other hand, if we throw away the Dharma and give up the Dharma, we're not creating the causes to get out of suffering and to get to enlightenment. Y por otro lado, si abandonamos el Dharma, no estamos creando las causas para terminar iluminándonos. So it does take a certain amount of faith in the teachings and the teachers. Desde luego requiere una cantidad de fe en las enseñanzas, en los maestros. Because even with our own mind, it's difficult to see our karma, what kind of karma we have in our mind. Porque incluso con nuestra mente es difícil ver qué tipo de karma hay en nuestra mente. So some things we need to take on faith, Algunas cosas debemos tomarlas con fe, but other things we can see in our own experience. pero otras cosas las podemos ver en nuestra propia experiencia. For example, causing suffering to others, we create suffering for ourselves. Por ejemplo, causar sufrimiento a otros, estamos causando sufrimiento para nosotros. So everyone is free to do whatever they want with their life. Desde luego, todo el mundo está libre de hacer lo que quiera con su vida. Buddha isn't saying everybody has to follow me, everybody has to do what I say. No es todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, todo el mundo tiene que seguir mi camino. He's just saying, this is what I understand, this is what I experience. You check it out, investigate it, and see if it's true for you as well. Es decir, esto es lo que yo entiendo, esta es mi experiencia, tú compruébalo y mira a ver si es verdad. So then we need to try it out.
y tenemos que intentarlo see if it works or not. para ver si funciona o no. So we've come to the end of our time, Bueno, hemos llegado al final. and it's been really good to Estado- spend this time together. Ha estado muy bien este tiempo juntos. I'm very happy to see your interest in learning about the Dharma and your dedication to practicing it. Estoy de verdad contenta de ver vuestro interés en el Dharma y vuestra implicación para practicarlo. And to create this beautiful place, this beautiful center, and keep it running. Y crear este centro hermoso y hacer que funcione. And so I hope you continue as much as possible. Y espero que continuéis tanto como podáis. And just to mention, yesterday I spoke with Maui. Maui. I have trouble with that name. Y simplemente mencionar, ayer hablé con Magui And she said she's interested in forming some group to talk about the climate crisis and what can be done to help the environment. y simplemente mencionar que ella está interesada en montar un grupo que hable de la crisis climática y qué poder hacer con el medio ambiente. And I think this is a wonderful idea. Y yo creo que es una idea maravillosa. And also His Holiness the Dalai Lama is very supportive of this kind of work. Y también en su santidad Dalai Lama pues apoya mucho este tipo de trabajo. He said it's very good if Dharma centers can do projects like this Y él dice que es muy bueno si los centros de Dharma pueden hacer proyectos to como help este with society, to help protect the environment. para ayudar a la sociedad a proteger el medio ambiente. It's totally connected with Buddhist views, Buddhist ethics, Está totalmente conectado con la visión budista, con la ética budista. because the world that we live in is our home. It's the home for many sentient beings, and we need to protect it so that sentient beings can live happily and not suffer. Porque el mundo en el que vivimos es nuestro hogar, es el sitio en el que hay tantas personas y necesitamos protegerlo. So I want to encourage your idea, and I hope other people will join in. Así que me quiero dar valor a tu idea y me gustaría animar a la gente a que se una. I just read on the news yesterday that California passed a law banning the use of animal fur in, clothing and so forth. Y ayer leí una nueva ley que hay en California que prohíbe el uso de la piel animal para la ropa. And it seems like more and more companies are also doing this, including this Spanish company, Prada. ¿Verdad? They've also stopped using animal like Y yo creo que cada vez más y más empresas lo están haciendo, incluida Zara, Huh? a Prada. Hay cada vez más empresas, como por ejemplo esta Prada, porque están eliminando estos productos de su More and more people are also becoming vegetarian or vegan, or at least trying to reduce the consumption of animal products. Y cada vez más y más gente está pues, volviéndose vegetariana o vegana o al menos reducir el consumo de carne animal. So there's lots of things we can do individually and also together with other people to protect the environment, protect sentient beings. Y desde luego hay un montón de cosas que podemos hacer individualmente pero también colectivamente con otra gente para proteger el medio ambiente. So this is a very good thing. Es una cosa muy buena. So let's make a final dedication Bueno, pues vamos a hacer una dedicación final of all the good energy, positive energy we've created this weekend. toda la energía positiva que hemos creado este fin de semana. Let's share this with all sentient beings. Vamos a compartirla con todos los seres. May they all be free of suffering and Que- the causes of suffering. Que todos puedan estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. May they all find happiness and peace Que todos encuentren felicidad y paz and the causes of happiness, y las causas de la felicidad, which are positive actions, good karma, que son acciones positivas, el karma bueno, and positive states of mind like compassion, love, patience. y estados positivos de mente como la compasión, el amor, la paciencia And especially wisdom.
y especialmente la sabiduría. Wisdom, understanding how things really are. La sabiduría de entender cómo las cosas realmente son. Freeing our mind from ignorance and confusion. Liberar nuestra mente de la ignorancia, de la confusión And mistaken ways of thinking. y de maneras erróneas de pensar. And may this positive energy help all of us get closer to enlightenment. Y que esta energía positiva nos ayude a acercarnos a la iluminación. Okay, thank you. Gracias. Thanks to Juan Batista for translating. Gracias. Gracias por Bautista. And all the people who organized the course and Y toda la gente que ha organizado el curso, the director, La the directora, spiritual program coordinator, la coordinadora espiritual del centro, all the volunteers, todos los voluntarios, everyone has done very good things. Thank han hecho cosas muy buenas. Gracias. Hacemos una